Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Siempre a tu disposición. ¿Qué talento desearías tener? Me encantaría saber cantar. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Pues pasé por muchas fases, pero diría que lo que más quise ser fue cantante. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué? Creo que el agua, porque creo que es con el que más poder puedes tener. ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más? Pues solo pienso en comida. Solo pienso en comida. No lo sé, edamames o torreznos, algo así. ¿Cómo, cómo, cómo? Edamames o torreznos, que soy adicto a ambas cosas. ¿Qué dijiste antes de Torreno? No te entendí el anterior. Edamame es un producto, son las habas, ¿Ya? digamos. Habas, Ah, Ava, pero son vale. la versión asiática. Ah, vale. ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara? Madre mía, así tres deseos, pues un poco por tirar de cliché, que haya siempre salud para mí y para los míos, que tenga siempre más aspiraciones que recuerdos y, y que pueda dedicarme a lo que me hace feliz. ¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural? Sí. ¿Y la puedes contar? Pero es un poco larga, ¿eh? Bueno, Mm, modo resumen. bueno, hace muchos años, sobrenatural, pues digamos que una foto de una persona fallecida se manifestó y de repente saltó del marco. Buh, ¿Te cogió, Así, muy a grosso modo. te cogió solo? No, 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 no. No, entonces sí salgo disparado. No. Seguimos. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades? Creo en ambas cosas, pero soy más de lo causal que de lo casual. ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? Eh, Algo que se encuentra, pero no es una meta. Soy de los que creen que la felicidad es el camino. ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos? Me pone muy nervioso la impuntualidad. Muchísimo, 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 muchísimo. No lo soporto. Menos mal Y que hay te, mucha gente muy impuntual. menos mal que te contaste 5 minutos antes de la hora. Pues sí. Ya ahí entré bien, ya ahí entré bien. Seguimos. Si pudieras Perfecto. mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos? Eh, pues mira, te diría que la vida es demasiado corta para estar preocupándonos por un pasado que ya no podemos cambiar y por un futuro que no depende de nosotros. Que estemos en el presente lo máximo posible y que al final todo lo que hagamos hoy eh, nos ayudará a estar donde queremos estar mañana. Genial. Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Un momento, pues mira, me quedo, más que con un momento, me quedo con una época y fue mi época Erasmus, que viví en Alemania durante un año. Creo que ese fue uno de los mejores años de mi vida. Eso fue apoteósico. Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Si pudiera hacerlo, un mes de vacaciones reales, de desconexión absoluta. De cómo se dice ahora, de ayuno digital, ¿no? Que le llaman ahora la moda. Me encantaría poder tenerlo y que mi trabajo me lo permitiese. ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene para poder hacerlo? Pues me viene a la cabeza deportes de riesgo. Me gustaría saltar en paracaídas o puenting, algo así. Es algo como que siempre he querido, pero nunca he prestado mucha atención y me detiene. Pues la verdad es que nada.
O sea, podría ponerme a buscar ya dónde se puede hacer y apuntarme al siguiente que se tire. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas cuando conoces a una persona? Me fijo mucho en la sonrisa y en el sentido del humor. O sea, sonrisa físicamente y sentido del humor en cuanto a personalidad. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? En uno de mis amigos. Buah, es que todos. Pues fíjate que a todos los admiro mucho, entonces es complicado, porque todos tienen cosas muy buenas y muy positivas. Pero te diría, pues mi amigo César, por ejemplo, que es bailarín, me transformaría en él. Pensé que iba a decir un amigo cantante. No, pues lo estaba pensando, pero es que no tengo ninguno así que me venga a la cabeza, pero puede ser. ¿Qué 3 cualidades aprecias más en una persona? Pues eso, el sentido del humor, la amabilidad con la gente y la filosofía para afrontar los problemas. ¿Quién es la persona a la que más admiras? O una de las personas a la que más admiras. Uf, es que estoy rodeado de personas que admiro, fíjate lo que te digo. De hecho, soy o sea, me considero admirador de todas mis amistades. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? En 3 adjetivos, a ver. Soy bastante ambicioso, soy bastante risueño y soy bastante, a ver, antipático. Pero no antipático como tal, pero al final es una cualidad que tengo a veces que peco un poco de brusco. De brujo en el Entonces, sentido digamos que de que percibe... de brusco, brusco, no, de perdón. brusco, de brusco, Vale, seco, digamos, ¿no? seco, sí. A Sí, veces peco un poco de eso. que se te tiene que ganar, digamos. Sí, algo así. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Pues mi terapeuta, cada vez que voy, siempre me da uno perfecto. Pero si me tuviera que quedar con alguno, es el respirar las cosas que te pasan y que toda emoción es válida. Este cuestionario es nuevo, de esta temporada. Lo estoy Vale. estrenando contigo. Y viene una pregunta que viene de esta del consejo, ¿no? Que te han dado a ti. Sin conocerme de nada, ¿qué consejo me darías tú a mí? Pues mira, precisamente el mejor consejo que me han dado a mí, aparte de intentar aplicarlo todo el rato, intento transmitirlo también a las personas con las que entablo cierto vínculo, ¿no? Y te diría eso, que tanto lo bueno como lo malo, como lo regular, como lo que nos gusta, no nos gusta, nos frustra, nos entristece, nos alegra, que aprendamos a respirarlo y hacerlo parte de nosotros. Fantástico. Vamos por las 3 últimas, ya va quedando menos. Vamos allá. ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Es que claro, yo se lo mandaría a muchísima gente. Ahora mismo se lo mandaría, pues fíjate, a mi amigo César, que sé que le haría muchísima ilusión, porque además este verano no nos hemos podido ver, ¿A qué ser por querido, ejemplo. a qué ser querido te gustaría volver a abrazar? Hombre, a mi abuelo, sin duda. Y la última, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida? Pues me siento agradecido en general, de la vida que tengo y de haber podido tener la oportunidad de, de arriesgarme y poder tomar las decisiones que he querido en los momentos que he querido. Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro. Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma.
Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine. Álvaro Jiménez, buenas tardes y bienvenido a Canarias de Cine. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar, por venir, por tu tiempo, por tu confianza y nada, un honor tener talento joven canario aquí en esta temporada 4 de este podcast. Álvaro Jiménez, ¿en qué momento vital se encuentra? Pues fíjate que creo que estoy en el momento más activo de mi vida. Es decir, no sé, estoy como a 1000 cosas a la vez, pero a la vez súper contento de no parar. Me he saltado la pregunta anterior, así que te la hago y no pasa nada porque estamos Vale, entre amigos. lo- vale. A los invitados que son de fuera de Canarias, les pregunto que qué conocen de Canarias, pero a los invitados que son del archipiélago, de nuestra tierra, les quiero preguntar, jugando con el nombre del podcast, ¿por qué para ti, Álvaro, Canarias es de cine? Hombre, es de cine porque yo creo que aquí tenemos de todo y más. Es decir, cualquier cosa que se te ocurra, eh, tenemos rincones en Canarias suficientes para cumplir todas las necesidades y sobre todo porque tenemos un espectáculo de paisajes en nuestras 8 islas. Al principio del podcast, siempre Álvaro, me gusta ir acompañar al invitado a su infancia. Te quería pedir que describieras cómo era Álvaro Jiménez de niño, de pibito, de chiquitito. Pues no tiene nada que ver con lo que es ahora, fíjate. Te diría que he cambiado muchísimo y ahora con perspectiva me he dado cuenta que de ese cambio, ¿no? Y de esa evolución. Álvaro era una persona súper tímida que trataba de pasar desapercibido por todos los medios y al final creo que esto era un poco a raíz de estar siempre pendiente, es decir, de estar siempre pendiente de lo que pensaba el de enfrente. Algo que el Álvaro adulto creo que ha conseguido batallar con creces. Digamos algo que te acompañó también en parte de tu adolescencia, Álvaro. Sí, sin duda, desde la niñez hasta la adolescencia. Y me gusta preguntar también, ¿sigues en contacto con tu niño interior? Sí, y de hecho me gusta rescatarlo a veces, porque así como tenía muchas cosas de las que ya me desprendí, tiene muchas otras que creo que siguen conmigo y que conforman también lo que es Álvaro a día de hoy. Y te quería preguntar también si ya, digamos, cuando empezabas a madurar, ¿tenías claro a qué te querías dedicar en la vida o fue algo que fue sucediendo sin más? Pues nunca lo tuve claro. De hecho, a día de hoy te diría que tampoco lo tengo claro y no pasa nada. Es decir, nos dijeron que teníamos que tener ese tipo de cosas claras desde que salíamos del colegio, del instituto. Y a mí me hizo falta unos cuantos años para darme cuenta de que no sabía lo que quería y que eso no suponía absolutamente ningún problema en mi vida. Entonces me he dedicado siempre a hacer lo que en cada momento el cuerpo me pedía y he estudiado lo que el cuerpo me pedía, he trabajado donde el cuerpo me pedía y me he seguido formando haciendo caso a lo que yo sentía. A día de hoy miro para atrás y veo todo el camino recorrido y me doy cuenta que sin quererlo y descartando las cosas que uno no quiere, empieza cada vez a darse cuenta de lo que sí quiere.
Antes te pregunté cómo te encontrabas a nivel vital y a nivel profesional, ¿en qué momento se encuentra Álvaro Jiménez ahora? Pues igual esto es mucho decir, pero te diría que casi que en el mejor momento. O por lo menos estoy más satisfecho que nunca de lo que estoy haciendo. Acabo de dar un paso muy grande y es que me he pedido hace un mes una excedencia para emprender en lo que por fin, o sea, en lo que llevo muchos años trabajando y es fundar y empezar a gestionar mi propia agencia de marketing. Wow, todo un paso, todo un reto, ¿no? Sí, a nivel profesional es posiblemente el paso más grande que haya dado nunca. He contactado contigo por tus obras, por 2 libros de poemas que has editado y, bueno, bicheando un poco, que es la palabra que está de moda ahora, bichear en tu historia, en tu perfil, en tus redes sociales, en la documentación que he encontrado. Empezaste a escribir a los 15, si no me equivoco. Ujú. Quería que me contases qué sucedió en tu vida a esa edad para Pues, decidir empezar a escribir. Pues, pues te diría que un poco relacionado con la pregunta esa de el Álvaro joven, ¿no? O el Álvaro niño. A esa edad empecé a encontrar una vía de escape, ¿no? Para muchas cosas que pues, me removían por dentro y no compartía con los demás. Entonces, lo que empezó siendo pues un pequeño diario de emociones, 10 años más tarde fue cuando decidí darle una forma y convertirlo en libro. Pero los inicios jamás fueron, digamos, no, jamás pensé que eso fuera a llegar a ver la luz en algún momento. Y Álvaro, digamos, el estilo de tu forma de escribir surgió, Yo, ¿probaste otros estilos o en ese estilo la poesía fue donde realmente te Ahí encontraste es más donde más cómodo? cómodo me sentía porque es cierto que es el género que yo más leo y que yo más consumo. Entonces la poesía y los microtextos, los microrelatos o la prosa poética es donde yo más cómodo me sentía porque es lo que más consumo. No me obligué a hacerlo así, pero fue como en su momento me empezaron a salir, ¿no? Es como me empezó a llegar la inspiración y como empecé a plasmar los primeros escritos. Y entonces empecé un poco a indagar por esa parte porque es como donde más cómodo me sentía. Una herramienta que realmente, digamos, tuvo un fondo terapéutico bastante Totalmente, importante, ¿no? totalmente. Es curioso como los humanos, las personas, a veces encontramos ciertas herramientas sin forzar, sino que van surgiendo como que hay algo en el subconsciente que te lleva a eso y Exacto. que nos ayudan a A enfrentarnos un gestionar, poco, a ¿sí? gestionar, pero es curioso, ¿no? Me llama mucho la atención tu historia porque esa fusión de terapia, de autoayuda y de arte. Totalmente. Porque Mm, perfectamente podías haber escrito otro estilo o perfectamente, aunque fuese un estilo que era el que seguía o es el que te gusta, no haber tenido mano, ¿no? Para ello, ¿no? Porque a lo mejor a mí me sí, sí, encanta sí, pintar, totalmente. creo que me explico De bien, hecho, ¿no? yo cuando empecé con todo esto, te digo, empecé a escribir para mí y en aquella época yo tenía un blog y, y me dio un día por compartir un escrito mío. Mi blog estaba más centrado en moda, pues, pues en pasarelas, en outfits, en compras online, etcétera. Y de repente, un día publiqué algo más personal que era un texto escrito por mí. Y ahí fue cuando un poco me di cuenta que lo que yo escribía llegaba a la gente de la misma manera y tuvo súper buen feedback y los comentarios fueron bastante positivos. Y ahí fue un poco cuando algo me hizo clic y dije, uy, igual lo que yo estoy escribiendo puede alguien verse reflejado en ello. Y fue Eh, cuando empecé a construir lo que luego fue el libro. que, mm, ¿Qué falta hace que parece que ya está empezando a familiarizarse la gente o a hacer algo más natural, ¿no? Pero sigue haciendo mucha falta la normalización en las redes sociales, en el día a día de nosotros, bueno, de una buena higiene mental y de estar, Sí, de hablar abiertamente de cómo te encuentras mentalmente, de exponerlo y de compartirlo y de que uno no sabe realmente a veces cuánta gente se encuentra en nuestra misma situación, pero que si no hablas o no das el primer paso
confesarlo o exponerte, no recibes ese feedback, ¿no? Efectivamente, y más en un mundo como es las redes sociales, que reina, bueno, por suerte creo que cada vez menos, reina la superficialidad. Entonces, nos cuesta mucho humanizar a la persona que hay detrás de la pantalla y creo que es muy necesario, muy, muy necesario. Eh, el tema, a ver, voy a concentrarme en la E, para no decir la E, porque tengo una coletilla con la E que agüita con la E. A mí también me pasa. Mira, tu primer libro, Álvaro, ¿Sí? quisiera que, me encanta, o sea, me gusta hacer esta pregunta a los artistas, a los creadores, que compartiese conmigo ese primer momento de arranque en la creación de ese libro, vale que tenía una serie de textos acumulados ahí. Ujú. Ese primer momento en que decides plasmarlo, en que me imagino que tienes esa lucha interna con demonios internos en el cual si sí o si no, Sí. que me compartas ese momento que sentías, que pensabas y que también compartas conmigo, por favor, ese momento en el cual tienes físicamente ese libro en la mano, lo recibes y Eso es cómo te sentiste. súper enriquecedor. Vamos al principio en ese primer paso. Pues, como te digo, el clic vino cuando decidí, porque sí, compartir el primer texto y empezar a tener un poco de feedback. Entonces ahí fue como un poco ver lo que yo había vomitado en una libreta para mí o para mi, pues sí, vamos a llamarlo para mi propia terapia, como mi propia vía de escape. Empecé a ver en esto ese posible, eh, digamos, diario de emociones o libro, que fue lo que posteriormente se convirtió. Y empecé a trabajarlo como tal. Empecé a coger los textos que ya había escrito, empecé a darle forma, reescribí algunos, hice criba y eliminé otros, empecé a reordenarlo. Álvaro, perdón, Empecé, perdón que te dime. interrumpa, Álvaro, perdón que te interrumpa. El título, que es Si es cuestión de confesar, del año 2018, ¿te viene así el título o...? Pues fíjate que el título normalmente es lo último que escribes en un libro, y en este caso fue lo primero que yo escribí en un libro. Tenía clarísimo que ese iba a ser el nombre. No me preguntes por qué. Estaba dentro de mí, yo sabía, era como, el título de mi libro es este, incluso antes de saber que yo quería publicar un libro. Y cuando terminé de maquetar todo el libro, fue como, es que tiene que ser ese. O sea, lo que siempre yo tuve en mente es lo que tiene que llevar la portada de este libro. Y así fue. Vale, con la E. Álvaro, vale. Como cuando no piensa en un elefante y piensa en un elefante, pues igual, Y piensas, y claro. piensa en un elefante. El feedback con tus amigos, ¿qué pensaron ellos o qué tradujeron ellos en esos textos, en esas poesías que a lo mejor pensaron, oye, mira, no sabía que tenía estos Sí, sí, sentimientos fue. o que tenía estos pensamientos, estas ideas? Qué raro, ¿no? Aunque tengas confianza con tus amigos, está claro que hay ciertos asuntos o ciertos temas personales Sí, que no encuentran la forma de plantearlo o hablarlo, pero qué cosa tiene la vida que a través de un libro o de poemas sí, ¿no? exacto. Y de hecho, con el primero te diría que más con el segundo, porque al final el segundo, pues yo ya estaba, eh, digamos que lo que contiene el segundo lo había compartido con más gente, pero lo que contenía el primero no dejaban de ser parte de los textos de un adolescente de 15 años escribiendo en la habitación de su casa. Entonces, hay muchas de las cosas que nunca había compartido con nadie y de repente estaban a disposición de todo el mundo, incluidos conocidos, desconocidos, amigos, familiares, y entonces para ellos eh, fue, pues eso, o sea, como enterarte de que alguien cercano a ti ha pasado por cosas o ha sentido cosas o ha experimentado cosas sobre las que tú no tenías ningún tipo de idea. Pero en general el feedback fue súper bueno, y fue pues, una manera más de conocerme un poco más a través de mis libros. Sí, es verdad que hubo varios sorprendidos, porque lo que te digo, no tenían idea de que yo había experimentado todo eso.
pero no hubo ningún feedback malo. Todo fue positivo y todo fue apoyo y fueron críticas constructivas. Pues Álvaro, si te parece, para seguir hablando de tu segunda obra, la más reciente, pues te tengo un saludito, porque tengo la costumbre en este podcast de molestar a gente. Me gusta decir que molesta a Sí. gente para que sorprenda a mi invitado. Espero que se escuche bien y bueno, esto va para ti. ¿Me escuchas? Hola Álvaro, ¿qué tal? Me imagino que a pesar de que tengo la voz un poco tomada, ya sabrás quién soy. Soy Natalia. Conozco a Álvaro desde que empezó a dar sus primeros pasos tanto en el mundo de la escritura como en el mundo de la danza. Por suerte, he podido compartir muchos escenarios con él y también ahora nuevos escenarios en el ámbito de la escritura. Lo he podido acompañar tanto en su primer libro, si es cuestión de confesar, como en su segundo, Sus Preciosos Desastres. Y no solamente lo he acompañado dentro de sus páginas, siendo autora del prólogo, sino también en el camino personal para poder sortear o poder empaparse por completo de esos preciosos desastres que todos tenemos y que Álvaro ha logrado plasmar en sus páginas. Nada, solo quiero decirte que estoy muy, muy, muy orgullosa de ser tu amiga, tu hermana pequeña, y que aprendo todos los días de ti y que quiero acompañarte siempre, siempre, siempre en todos los nuevos proyectos que quieras tomar, sean libros, sean canciones, sean pasos de baile. Aquí estoy para siempre y un besito a todos los que están escuchando. Un saludo. Ay, por favor, que no esperaba esto. Natalia, Mi amiga Natalia. tu amiga Natalia Bueno, de Vargas. Es mi hermana. ¿Quién es Natalia? Ay, Cuéntanos quién es Natalia. Natalia, es que ella lo ha descrito a la perfección. Para mí es mi hermana pequeña. Natalia es una de las amistades que conservo desde hace pues más de 10 años, ya yo diría como 15 años por lo menos. Nos conocimos en la escuela de baile y desde entonces pues prácticamente como que no nos hemos separado. O sea, siempre hemos tenido como vidas muy diferentes, cada uno en su rutina, en su historia, pero a la vez siempre muy cerca el uno del otro. Y ella es periodista, ella estudió periodismo. Claro, yo la conocí, pues yo tendría 14 años o 15 años y ella 12 o 13, imagínate. Y ahora es una periodista de renombre en Canarias y fue la que ella la que redactó, bueno, de hecho es la persona que primero leyó mi libro, tanto el primero como el segundo, y la que redactó los prólogos de ambos libros. O sea, yo sabía, lo tuve claro desde el principio, que quería que ella introdujera mi obra. Y recuerdo cuando le di mi libro para leer, le dije, vale, vas a leerlo porque quiero que el prólogo lo redactes tú. Y recuerdo cuando me presentó el prólogo, no podía parar de llorar. O sea, me redactó un texto que es que no se me ocurre una mejor introducción para ambos de mis libros. Y vamos, Nati, aparte de todo lo profesional y todo eso, en lo personal, una persona que yo quiero tener cerca en mi vida, pero vamos, siempre, siempre, siempre. Pues agradecerle a Natalia que haya querido participar, que haya querido sorprenderte, ¡Qué sorpresa! Encima me alegra que te haya emocionado, pues Canarias de Cine busca también un poco No me lo de esperaba, eso. no me lo esperaba. Este podcast busca un poquito tocar la fibrita del invitado, no es obligatorio tenerle que hacer sí. llorar ni emocionar, pero al menos me he dado cuenta que ya van 3 temporadas encima, que sencillo un audio que te mande alguien que a lo mejor has visto hace 2 días o 3, o alguien que quizás hace mucho tiempo que no ve, el efecto que tiene. Y otra cosa que te quiero compartir, Álvaro, es lo agradecido y lo que le encantan a esas personas que llaman a la puerta, en este caso a Natalia, de poder hacer algo tan sencillo, ¿no? Pero el hecho de contar con ellos, de que saben que van a estar presentes, pues es doble satisfacción. Sí, además no me lo esperaba. Por el invitado. De hecho, hablé con ella esta mañana, no me lo esperaba. Por el efecto del invitado y por la satisfacción también, el efecto en el que participa, en el que da la sorpresa. ¿Cuándo nace la idea de tu segundo libro, Preciosos Desastres? Y cuéntame un poquito ese nombre, Preciosos Desastres. Pues mira, te cuento un poco porque cuando yo publiqué el primer libro, la
la pregunta que me hacían todo el rato es, ¿habrá un segundo? ¿Habrá un segundo? La gente cuando se lo leía o cuando ya pasaban unos meses. Y yo era como, pues no lo sé. O sea, yo nunca dejé de escribir, seguí escribiendo, seguía siendo mi vía de escape, siguió siendo mi vía de escape. De hecho, a día de hoy lo sigue siendo, en cierto modo. Pero nunca sabía si eso llegaría al día en el que yo decidiría convertirlo en obra y que viera la luz o no. Entonces, nunca escribí con la finalidad de publicar un segundo libro. Sin embargo, igual que me pasó con el primero, me he dado cuenta que para mí mis libros suponen un punto de inflexión. Siempre es como un ritual particular que tengo para soltar las cosas. Es como escribirlo, respirarlo y soltarlo. Y ese soltarlo va acompañado de ese libro, ¿no? Es como lo que sale de toda de esa época de mi vida. Y Preciosos Desastres, quise publicarlo, supe que quise que viera la luz. Pues el libro salió en abril de 2022 y yo llevaba pues un año prácticamente trabajando ya en lo que sabía que iba a ser mi segundo libro. O sea, abril del año pasado, incluso antes. O sea, imagínate. ¿Qué hay de nuevo en ti, en esta segunda obra, Álvaro? Pues yo, que soy la persona que lo escribe, me doy muchísima cuenta de la evolución personal que hay de un libro a otro. No soy la misma persona, de hecho, a día de hoy leo muchos fragmentos del primer libro. Y así como hay algunos que perduran en el tiempo, ¿no? Que podría escribirlos a día de hoy, hay otros que me doy cuenta que he ganado en perspectiva y que incluso no comparto lo que escribí en ese momento. Soy como una persona completamente diferente. Entonces, de uno a otro, yo personalmente, que conozco los entresijos de ambos libros, te diría que o sea, lo que diferencia o lo que acompaña a este segundo libro es una evolución personal bastante importante. ¿Te puedo pedir un asaltito que nos leas un pequeño ejemplo de pequeños desastres, de preciosos desastres? Del segundo. Del segundo, por ejemplo, y aparte que las palabras me imagino que lo explicarán perfectamente, pero que también nos ponga, en este caso me estoy acordando de un amigo escultor que tiene una exposición aquí en el sur de la isla, patrón chico, Juan, un crack, que algo que le propuse yo fue, tengo ganas de ver tus obras, tu exposición guiada por ti. Entonces ahora me encantaría tener el privilegio de tener al poeta delante leyendo su poesía y que encima nos haga esa pequeña explicación o ese recorrido de esa Pues, canción. mírate, de hecho, eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de las presentaciones del libro, porque no es una presentación al uso, ¿no? A mí las presentaciones me gusta hacerlas para contextualizar el proyecto, porque al final esto no es un libro de poesía o un libro de microtextos o un diario de emociones sin más, sino me gusta mucho contextualizar todo lo que hay detrás y el proceso que hay detrás. Y te voy a leer el texto que forma parte te lo tengo por aquí, de la contraportada. ¿Vale? Porque creo que para explicarlo y contextualizarlo es de mi favorito. Me parece genial. Dice así, volver para recordar todos los días que no estuve a tu lado, todas las noches que no dormía en ti, todas las puestas de sol que disfrutaste de mi ausencia. Sabes, siempre supe que te echaría de menos, pero aún así decidí alejarme de ti. No me fui por no quererte, todo lo contrario. Te quería demasiado para culparte de mis carencias, de mis necesidades. No merecías que mi ambición apagara tu luz, que mi inconformismo nublara tu sol. Pero no hay día que no piense en ti, porque hay destinos que siempre serán hogar, porque hay hogares que siempre viajarán contigo. Wow. Sí, para mí es de los más, creo que es de los más potentes, yo sé lo que hay detrás de cada texto, y este en concreto me parece bastante potente porque cada persona que lo lee le da una interpretación diferente, y creo que eso también es lo bonito de la lectura, que cada uno se lo lleve a su parcela, ¿no? y a su experiencia personal, y lo interprete y lo lea como quiera. Eso a mí me parece precioso. Sin embargo, lo que esconde este texto, lo que hay detrás de este texto, poco tiene que ver con lo que parece. Es decir, yo aquí no hablo nunca de una persona. Yo aquí hablo de un lugar, y aquí cuando
cuando hablo de recordar los días que no tuve a tu lado, hablo de Lanzarote como isla, como hogar. Wow. Porque este texto lo escribí cuando yo vivía en Madrid y en marzo del 2020 estalla la pandemia y yo vuelvo a Lanzarote y tuve un proceso de reconciliación con la isla bastante importante que creo que a muchos canarios nos pasa cuando nos vamos y volvemos. Y este texto fue como esa tregua después de ese proceso interno que tuve conmigo, de explicarle a Lanzarote, a lo que es mi hogar, por qué me fui o por qué no quise estar aquí. Jamás fue un abandono, jamás fue un ya no te quiero, todo lo contrario, todo lo contrario. Me fui porque al final aquí tenía carencias y quería más de lo que esto me podía ofrecer y jamás pretendía que Lanzarote fuese la culpable de esa frustración mía. Pues ahora invito a los que vean este vídeo o a los que escuchen este audio en formato podcast, que den para atrás y que te vuelvan a escuchar ese poema. Seguro que lo escucharán diferente, sí. Yo lo haré. Yo cuando esté aquí en el salón de mi casa poniéndole esta charla a mi mujer y demás, seguramente lo echaremos para atrás y luego volvemos. Y te darás cuenta de que concuerda todo. Evidentemente tiene muchas interpretaciones, pero concuerda. Álvaro, recta final ya, que no te quiero ocupar más tiempo. ¿Te ves explorando otros aspectos literarios? Me lo preguntan mucho, me preguntan que si me atrevería con una novela, por ejemplo. ¿Me atrevería? Sí, me atrevería. De hecho, hay una novela, después de publicar el primer libro, empecé una novela con la intención de darle rienda suelta a esa parte mía. Pero es cierto que no es un género en el que me sienta cómodo. Así como en la poesía o en estos microrelatos que yo escribo, me sale, entre comillas, solo, porque es algo que yo siento y que yo experimento. La novela es cierto que aunque puedo aplicar parte de ese sentimiento, necesito tirar también un poco de creatividad, de inventiva. Y quizás esa parte a la hora de escribir, yo tengo creatividad para otras cosas, pero a la hora de escribir me cuesta mucho escribir sobre lo que no siento. Yo siempre lo cuento así. Pero sí, me gustaría poder ser capaz de sentarme y quizás el día de mañana sacar una novela, aprovechar todo esto y sacar una novela, algo que lleve más un hilo narrativo. Álvaro, estoy pensando en el comentario que nos hiciste, me has hecho casi al principio de la charla, de esa excedencia que vas a coger para crear tu empresa. ¿Ves peligrar tu faceta como escritor? Pues no, fíjate que no, al contrario. ¿Lo ves creo compatible? ¿Lo ves compatible? Sí, sí. No solo lo veo compatible, sino creo que me va a beneficiar bastante porque por fin voy a tener más tiempo para darle el espacio a la escritura que siempre he querido que tenga, no a ratos y a cuentagotas. Y me gustaría que tuviese dentro de este nuevo paso, dentro de este nuevo proyecto, creo que por fin voy a darle, y de hecho con este segundo libro lo estoy haciendo, el espacio que quiero que tenga. Con el primero tuve una presentación y pedí menos ejemplares, fue algo como bastante más pequeño, y en este está suponiendo mucho más. Estoy pudiendo presentar mis preciosos desastres a más gente, llevándolo por todas las islas. Ya llevamos 5 presentaciones, presenté en Madrid, en Lanzarote, Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma. Estoy teniendo mucho más feedback, entonces creo que por fin, lejos de perjudicarme, esta nueva etapa está haciendo que pueda darle el espacio que siempre he querido darle. Me alegro de haberte lo preguntado y de tener esa respuesta. Y antes de entrar en el bloque final, Álvaro, preguntarte dónde podemos conseguir tu obra, dónde podemos comprar tus libros. Pues mira, actualmente, si lo quisieran firmado, pueden comprarlo en la página web que tengo para el libro, que es preciososdesastres.com. Ahí pueden comprar tanto el primero como el segundo. De hecho, el primero, a raíz de la publicación del segundo, se agotaron y tuve que pedir una nueva edición del primero, o sea que está al llegar, pero están disponibles ambos. Y luego tengo puntos de venta físicos por las islas. En Lanzarote está Siroco, que es un concept store. En Tenerife, Usco Space. En Gran Canaria, en Cool Beans, que es un espacio creativo. Y en Madrid también está en Marie-Read, que es una librería allí en Madrid, que fue donde hice la presentación. Pues a ver si próximamente pasa por aquí por Tenerife, tomamos ese café y me lo firma. Hecho. Este fin de semana estoy por allí, que tengo un evento, de hecho, y bueno, también tengo una pequeña firma de libros, también ahí,
o sea, dentro del paraguas del evento, que es el Timer Market en La Laguna. Estaré firmando libros el sábado de 6 a 7 y media, por si te quieres pasar. Apuntadísimo. Bloque final, Álvaro, Venga. si decidieras hacer un podcast, ¿de qué estilo sería y con quién te apetecería hacerlo? Pues mira, fíjate que es un proyecto que lo he comentado varias veces. Un podcast estoy seguro de que lo haría de cachondeo, de risa, de humor, de cosas random. O sea, no me... Apúntame. Me encantaría porque creo que también del humor se puede aprender mucho y dentro de los discursos que traen cierto humor, puede haber también bastante enseñanza detrás y creo que hay que ser bastante inteligente para tener un buen sentido del humor. Y me llevaría, pues mira, siempre pensé que con mi amiga Minerva haría un podcast, de hecho lo hablamos muchas veces, en muchas ocasiones, pero al final cada uno con sus trabajos nos ha sido complicado. Y cómo no, mi podcast de referencia en Canarias, que es Ceci Wallace y Alex Mercurio con su Bájame el labio. Hombre, me encantaría estar en un podcast con ellos, por lo menos en un capítulo. Desde aquí hago llamamiento para que me inviten. Y yo te invito a que veas mis charlas con ellos de la anterior temporada, de la tercera temporada. Las he visto, que las he grabé. visto. Ah, vale. Pues, De hecho, sí, a raíz de tu invitación eché un vistazo y vi la charla de ambos. la verdad que me encantaron. Para Álvaro Son Jiménez, ¿qué es geniales. el éxito? Pues fíjate que es una frase que leí hace mucho tiempo y cada vez la intento aplicar más, y es medir el éxito por el aumento de tu libertad. Y en eso estoy trabajando. Todo un concepto. Si Álvaro Jiménez se pudiera encontrar con ese niño del que hablábamos al principio de esta charla, con 7, 10 añitos, y te pudieras acercar a él, ¿qué consejo le hubieses dado? Pues le diría, eres lo que eres y eres como eres, no le debes absolutamente nada a nadie. Cuanto antes te aceptes tú y antes te quieras tú, antes vas a dar con personas afines a ti y afines a tu energía y a la forma en la que tú vibras. Pasarás por etapas más complicadas, otras menos, pero yo le diría que acepte lo que Álvaro es y que no es negativo, por mucho que se empeñe en pensar que es negativo o que no es suficiente. Y la última ya, tienes la posibilidad de viajar en el futuro y encontrarte contigo con 85, 90 años. ¿Qué te preguntarías? Me preguntaría si fui feliz por el camino. Me gustaría saber si fui feliz por el camino y si hay algo que hubiese cambiado. Aquí hago pausita, aunque has contestado guay, pero hago pausita Pausita dramática. para que te explayes, porque este es un podcast de preguntar y escuchar. Aquí yo intento, Pues, hoy lo estaba pensando, Álvaro, por la mañana trabajando, ¿no? Que uno escucha podcast para allá, podcast para acá. Y hoy caí en la cuenta, que curioso, después de tanto tiempo, que he creado sin quererlo un espacio en el cual simplemente soy un espectador, sigo siendo un espectador que ve y que escucha a sus invitados, que habla de sus cosas, comparto mis cosas y demás, pero que al fin y al cabo es un espacio que se cede enteramente, por completo, este rinconcito de aquí de Guía de Isora, de Tenerife, a que el invitado nos cuente o me cuente todo lo que le apetezca, todo lo que le salga, todo lo que provoque, las preguntas, los comentarios que yo guionizo, que yo preparo. Me quedo muy contento con este encuentro contigo, Álvaro, porque creo que has sido muy sincero, que has compartido muchísimas cosas. Espero que te haya gustado este rato, porque yo creo que los creadores, los artistas, escritores como tú, necesitan un poco también salir del ABC, de la típica entrevista, que con todo el respeto es totalmente ilícita, ¿no? Y darle un poquito más de cancha, un poquito más de espacio para contar cosas o curiosidades o pensamientos o ideas que yo como espectador pues tengo esa curiosidad de saber. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu confianza
Y Muchas nada, gracias a ti, de verdad que te lo agradezco por haber contado conmigo, por lo que dices, haberme dado este espacio para no solo hablar de mis libros sin más, sino un poco lo que hay detrás de cada uno de ellos, la historia, ¿no? Ese contexto que yo siempre digo que lo importante que es contextualizar las obras y que me hayas permitido pues hablar de mí y que me hayas emocionado y que me haya, pues eso, incluso removido. De verdad que te lo agradezco mucho. pues Álvaro, de verdad, muchísimas gracias y hasta aquí esta entrega de Canal Decide. Cuídense mucho y hasta la próxima.